El lagarto culto. Sumérgete en lo más profundo del conocimiento. Somos depredadores de buena literatura, con un largo colmillo en política global. Sigue nuestras mesas de análisis y debate, en las que estamos siempre alertas para atacar con información intelectualmente veraz. Porque los lagartos también leen. El lagarto culto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy Iscoatl Jiménez. Hola, ¿qué tal? Soy Victoria Chávez Café. Los invitamos, les damos la bienvenida a una emisión más de Lagarto Culto por Sintonía UTAP 102.5 de FM. Así es, recuerda visitar nuestras redes sociales, estamos en YouTube, en el canal de Sintonía UTAP, en la lista de reproducción de El Lagarto Culto. Ahí podrá ver todos los videos desde que iniciamos, diversos temas, con invitados, muchísimo contenido. Sí, también recuerde que puede revisar nuestra página de Facebook, El Lagarto Culto, donde pueden también consultar artículos de interés, videos, recomendaciones de música, de libros, algunas efemérides, infografías de temas que pueden ser de su interés. Algunos han sido abordados aquí en este programa de radio. También pueden encontrar los videos en la lista de reproducción de YouTube de Sintonía UTAP, que se llama El Lagarto Culto, para que puedan revisar los programas que hemos venido haciendo a lo largo de ya prácticamente 2 años. Entonces, pues los invitamos a que visiten las redes sociales, tanto de la universidad como de este programa. Así es, y bueno, para este programa hay temas pues bastante interesantes. Creo que vamos a empezar con uno que a todos nos compete, aunque lo veamos algo lejos. Bueno, es un ejemplo de cosas que pueden ocurrir también en otros lugares, y estamos hablando de Cataluña. Claro. Y bueno, aquí es bastante complejo el tema porque hay todo un debate público y hay una división en la sociedad española respecto a este tema. Y es que pues la sociedad catalana ha hecho un referéndum, ha emitido una votación que al parecer, no al parecer, que es inconstitucional, es ilegal. Así es. Y pues se dio una serie de enfrentamientos entre la policía y los votantes. Esto ha causado todo un revuelo en la opinión pública mundial. Bueno, se han hablado de esto en todos los periódicos, la gente está realmente pues cuestionando qué está pasando con la democracia española. Y pues aquí hay pues bastantes datos que hay que tomar en cuenta. En Cataluña existen 7.5 millones de habitantes y pues esta sociedad pues data de muchísimos siglos antes, que ya tienen sus instituciones que históricamente se han ido desenvolviendo, como son las Cortes, la Generalitat y pues el Parlamento, y pues acá están circunscritas a lo que es el Pacto Federal de la República Española. Esto es pues realmente una situación en la que pues los catalanes quieren buscar su independencia y lo quieren hacer a través pues de las reformas que se tienen que llevar a cabo. Sin embargo, aquí pues ya llegó a un punto de inflexión en donde pues parece ser que el diálogo pues ya no da para más. Todo esto ha sido pues desencadenado por una cuestión que pues podemos hablar de cuestiones de crisis económicas, de desigualdades, cuestiones que tienen que ver con el tema migratorio, con las fronteras, que también se vinculan con casos de corrupción que han sido frecuentes en la corona española y en varios personajes del gobierno español. Y pues ahorita la aprobación de todo este sentir popular respecto a la independencia llega a máximos históricos, que es del 45%. La mayoría de la gente sí quiere tener una opinión al respecto, la mayoría de la gente quiere emitir una votación y quiere pues que se someta a un referéndum. Sin embargo, todavía no es la mayoría la que tiene una decisión positiva al respecto. Realmente aquí, pues en mi opinión es que todos los pueblos tienen derecho al autogobierno, tienen derecho a la soberanía. Sin embargo, no todas las cosas se logran a través del voto, ¿verdad? No, la historia del mundo nos ha enseñado que no es así, y esperamos que en Cataluña pueda darse una solución pacífica y una solución por la vía institucional antes de que se vean pues más eventos de violencia como son la represión policíaca y Dios no lo quiera, militar. Así es. Realmente es una situación compleja cuando estamos hablando pues de este poderío económico que existe en Barcelona y en toda esta zona de Cataluña, y cuando vemos que las negociaciones con el gobierno central pues parece ser que cada día son más difíciles, más inútiles, y pues al parecer
este instrumento del referéndum pues no se va a llevar a cabo pues de vía legal, de vía legítima. Sí, híjole, es un tema muy complicado. Además, haciendo una revisión muy, digamos, muy somera, muy superficial, si quieren llamarlo así, de los orígenes de Cataluña, bueno, se remonta al siglo XI, los orígenes como tal. Recordemos que la nación española se conforma de 17 autonomías, algunas de ellas con una lengua propia, algunas de ellas fueron finalmente digamos, el conglomerado o el cúmulo de naciones que se van finalmente uniendo en un territorio específico, y a partir de un acuerdo se crea la nación española. Quizá para venirnos un poco más a la historia moderna de España, hay que recordar que después de la instalación de la República en los años 30 en España, finalmente los catalanes deciden sumarse al proyecto de lo que es justamente este Estado español, ¿no? Posteriormente viene la Segunda Guerra Mundial, viene el franquismo, y para 1975, cuando fallece Franco, 4 años después, ya comienza de nueva cuenta. También hay una serie de sucesos históricos que vale la pena abundar, pero para eso nos tendremos que llevar otro programa. En 1979, finalmente, la autonomía de Cataluña lo que hace es solicitar el reconocimiento pleno justamente de esa autonomía, de forma jurídica y de forma política. ¿Qué quiere decir esto? Que independientemente de que exista una constitución que sea la que enmarca finalmente la forma o el régimen de gobierno del Estado español, sí hay una autonomía fiscal relativa, política, social y jurídica, en términos de la idiosincrasia y en términos de la historia de cada una de esas autonomías. El País Vasco tiene una dinámica propia. También recordemos que el País Vasco es, digamos, el referente más inmediato o más fresco que tenemos respecto a un intento de secesión, sobre todo porque se radicalizó en un movimiento como ETA, claro. Que era un movimiento, bueno, del cual también hubo un grupo terrorista que desafortunadamente cobró muchísimas vidas a lo largo de la historia. Pero también podemos hablar de otro tipo de naciones que están dentro del Estado español que pudieran estar apelando a ello. Es importante recordarlo porque de pronto parece ser que el foco se centra únicamente en Cataluña. Y si nos vamos al tema de Europa, tenemos países como Escocia, donde también Edimburgo ha tenido intentos para hacer referéndum. En Canadá, en nuestro continente, en el continente americano, vemos, por ejemplo, que la provincia de Quebec también ha hecho intentos para poder separarse del Estado canadiense. Y no hablemos de Bélgica, de Francia, de Italia, etc. Claro. La propia historia de Europa y del mundo finalmente se ha moldeado con base en ello. Yo creo que sí hay distintas dimensiones de análisis, y es algo y creo que vale la pena rescatar lo que mencionabas, Victoria, que tiene que ver con la necesidad de que mucha gente tiene de opinar actualmente al respecto. Sí es un tema antiquísimo, sí es un tema complejo, pero por lo mismo hay que ser muy cuidadosos. De pronto, lo primero que se ha dicho actualmente es, bueno, la condena enérgica hacia el gobierno de Mariano Rajoy, hacia el actuar de las fuerzas policiales del Estado español en contra de una ciudadanía que salió a votar por un referéndum que ellos consideran democrático, pero que constitucionalmente es ilegal. Y aquí yo creo que se cruzan varias vertientes. En primer lugar, porque bueno, cualquier persona que revise un poco la teoría política finalmente tiene que entender que el papel del Estado es el monopolio legítimo de la fuerza. Y el monopolio legítimo de la fuerza lo tiene el Estado para mantener su territorio unido. Entonces, es cierto, no estoy diciendo que no se deba justificar la violencia ejercida contra los ciudadanos, pero también no olvidemos que la función de las fuerzas es justamente esa. Finalmente, es la reacción natural de un Estado ante la incapacidad de mantener negociaciones políticas y de aplicar la prudencia política o la racionalidad política de la que hablaba Maquiavelo frente a un grupo como el Estado catalán o como parte de la población catalana, que lo que exige es un reconocimiento a su historia, a su nación y a su idiosincrasia. No estoy diciendo que sea un acierto del gobierno de Mariano Rajoy, pero creo que va más allá de poner en blanco y negro lo que acaba de suceder. ¿Por qué? Porque finalmente hay un juego geopolítico que tiene muchas mayores implicaciones. El hecho
va más allá de si Cataluña se independiza de España o no. El hecho va más allá de si Edimburgo se logra independizar de Escocia o no. Si de pronto en Bélgica tenemos movimientos secesionistas. La propia historia incluso de nuestro país vecino del norte de Estados Unidos se fraguó, se forjó justamente por un gran movimiento de secesión entre los estados del norte y del sur. Entonces, ¿qué pasa? El hecho de que sea posible, de que se augure posible la independencia de Cataluña del Estado español, tiene una implicación directa sobre lo que es la Unión Europea, una entidad supranacional que finalmente se comienza a construir después de la Segunda Guerra Mundial para asegurar precisamente que los estados europeos tenían la capacidad de convivir política, económica y socialmente, independientemente de las naciones que habitaran dentro de él, en un marco común de tolerancia, de respeto, con una moneda en común y con un orden jurídico perfectamente establecido. Eso viene a romper finalmente una lógica de prácticamente 6 décadas y vuelve a poner sobre la palestra discusiones que son torales como qué es la democracia, cuál es la función del Estado, si es válido el sistema parlamentario, si es válido el sistema federal. Viene incluso a ponderarse, y es algo que tú lo mencionaste en un programa anterior, por ejemplo, cómo percibe la gente las formas de gobierno ante el desencanto de las instituciones y ante el fracaso estructural, por ejemplo, de grandes instituciones como la familia, como el ejército, como los propios estados. O sea, creo que es un tema muy complejo, pero al cual hay que estarle dando seguimiento. Por supuesto, el tema económico es algo que lo atraviesa. Y nada más para decirles algunos datos que me parece importante mencionar. En 2006, el gobierno español le dio más poderes y más control financiero a la autonomía catalana. Para 2014 se realizó una votación simbólica donde el 80% votó sí a la secesión, sin embargo únicamente participó el 32% de los catalanes. En el referéndum que acaba de ocurrir el fin de semana, el 80% dijo que sí, sin embargo hubo gente que votó 4 o 5 veces, no se pedía una credencial de identificación y además no se tiene la certeza de que haya votado más del 50% de los propios catalanes en este sentido. Incluso el periódico El País y el periódico La Vanguardia sacan una encuesta donde dicen que en marzo de este año 44% de los catalanes seguían a favor de la secesión y esa cifra bajó a 41% para el pasado mes de junio. Entonces, hay un juego también geopolítico, hay un juego de propaganda por parte de la Generalitat y de las autoridades catalanas que no necesariamente tiene que ver con lo que la población quiere, y también hay un juego muy perverso de agentes como Vladimir Putin y el gobierno ruso, como el propio gobierno de Estados Unidos, y gente que finalmente lo que quiere es sabotear y poner en tela de juicio lo que implica el régimen democrático en todo el mundo. Entonces sí es un clavado que nos tenemos que echar, claro, pero creo que es importante comenzar a decirlo y comenzar a entender que tenemos que revisar la historia, ¿no? Revisar la historia y sobre todo también entender ahora que mencionas la propaganda y que mencionas el discurso que se ha manejado en esto. A mí me preocupa mucho la existencia de este populismo, de este nacionalismo que está arraigado en esta parte de Cataluña, en donde se habla de la raza, se habla de la identidad, se habla de la historia, como si ellos fueran los buenos y los demás fueran los malos, como una cuestión no de un pacto federal, no de un pacto democrático, sino de una especie de conquista. Entonces, bueno, también estamos viendo que las cosas se están recrudeciendo, que las cosas están tomando tintes que no son los adecuados para los tiempos que vivimos ahora, sobre todo para la permanencia de la Unión Europea y de la paz en el mundo. Porque hace un siglo estábamos discutiendo eso justamente antes de las primeras y segundas guerras mundiales. Por supuesto, esto es algo que hay que estar pues con mucha atención, siguiendo la noticia de cerca, y pues nos tenemos que ir a un corte promocional. Sí, porque si no nos seguimos clavando aquí. Y ya regresamos directamente con los invitados para hablar de un tema que es completamente nacional. Así es, porque los lagartos también leen. Lagarto Culto. Ingeniería en gestión de proyectos. En esta carrera aprenderás a identificar oportunidades para la creación de nuevos negocios, realizar mejoras en las empresas establecidas, así como también formular planes de negocios para empresas nuevas e implementar estrategias que le permitan conseguir financiamientos para el desarrollo de nuevos proyectos. Podrás desempeñarte profesionalmente en instituciones que otorgan financiamiento a proyectos, agencias de publicidad, servicios comerciales de empresas industriales. Como profesionista independiente, con un alto sentido creativo y emprendedor. Ingeniería en química de procesos industriales.
La ingeniería en química de procesos industriales está dividida en 3 áreas: fluidos de perforación, prevención de corrosión, química industrial. En el área de fluidos de perforación aprenderás a preparar fluidos, así como determinar sus propiedades físicas y químicas para optimizar la operación de la perforación, además de identificar equipos y herramientas que se utilizan en la perforación de pozos petroleros. En el área de prevención de corrosión y química industrial, aprenderás los principios básicos de química para prevenir la corrosión de materiales metálicos aplicables en las diferentes industrias. Además de métodos de transformación de materia prima, manejo de equipos para medición y monitoreo de la corrosión y diseño de equipos para la conversión de la materia prima. Al término de la ingeniería en química de procesos industriales en cualquiera de sus áreas, podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas y privadas relacionadas con la industria del petróleo, alimentos y químicos, ya sea en la administración de proyectos, ventas, laboratorios de control de calidad y operación de equipos de transformación de materia prima. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos de vuelta aquí en su programa El Lagarto Oculto. Y esta noche vamos a platicar de un tema que a todos nos interesa y a todos nos tiene pues consternados, nos tiene con un poco de confusión respecto a la opinión que puede generar en nosotros, y es el tema del financiamiento a las campañas de los partidos políticos. Todo esto pues debido a la impresionante suma de 38 mil millones de pesos que se necesitan para la reconstrucción de los daños causados por los sismos en México. Y bueno, surgen todas estas propuestas de los partidos políticos de donar, o bueno, no donar, de reintegrar al Fondo para la Reconstrucción de México de Desastres, pues todo este dinero. Unos hablaban en un principio del 25%, de ahí no, pues que el 50% no, que la totalidad del recurso de los partidos políticos para pues la reconstrucción del país. Y pues estamos aquí para discutir este tema, para poner en análisis y para darles argumentos a ustedes, nuestro auditorio, de qué es lo que es conveniente para México, de lo que es conveniente para nosotros como Estado, como tabasqueños, y pues cuál sería nuestra opinión. Finalmente este programa está para que pues todos tengamos los elementos a la mano de qué es lo que debe de ocurrir, de qué es lo que debe de pasar para el bien de nuestro país. Y para esto tenemos a un invitado de lujo, un tabasqueño que nos acompaña el día de hoy. Ya ha sido invitado otras veces. Segunda vez invitado, Lázaro Bejar, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, bien, pues muy interesante con el tema, ¿no? Y sobre todo, pues, impresionado, ¿no? Por los temas que manejan en el programa, como lo que acaba de suceder en España, ¿no? Y sí, la verdad que el tema que el tema que estamos hablando de carácter nacional, pues genera mucha controversia, sobre todo porque sí es cierto, ¿no? La suma de recursos que provienen precisamente de la hacienda pública, de los impuestos que pagamos como ciudadanos, claro, pues sí es impresionante que se maneja a los partidos políticos, ¿no? Entonces está todo el debate ahorita de que, primero, que es excesivo la cantidad de recursos que se maneja; segundo, de que, bueno, ante la catástrofe que acaba de acontecer, pues hay que se quite totalmente todo este tipo de financiamiento, ¿no? Y sobre todo también en el caso de quienes nos dedicamos a ver los temas legales, es el tema legal, el tema jurídico de cómo ese dinero que está etiquetado, que viene con un fin, pues se va a destinar, ¿no? a la reparación de los sismos que acontecieron en días recientes, ¿no? Sí. A mí me gustaría decirte cuál es mi sentir, cuál es mi opinión. Yo creo que muchos de las personas que nos escuchan se podrán identificar. Yo vi que cuando ocurrió toda esta tragedia, los partidos políticos quedaron totalmente inoperantes. Nadie los buscó, ellos no supieron dar un mensaje cercano, un mensaje cálido. Realmente las figuras principales de los partidos políticos ni siquiera pudieron involucrarse en cuestiones de rescate, en cuestiones de centros de acopio. Quedaron totalmente fuera, ¿no?, de toda esta jugada. Aquí realmente fue la sociedad civil, las organizaciones y parte del gobierno, que bueno, los militares y otras agencias, los que estuvieron de lleno, y ellos quedaron totalmente hechos a un lado.
de ahí empezó este sentimiento también que me generaba repudio, que me generaba coraje cuando empezaron de que no, yo dono el 25%, creo que salió uno, y de otro partido, no, pues yo dono el 50%, como si se tratara de a ver quién queda mejor. Como una subasta. Como ¿no? una subasta, a ver Sí, claro. quién se ve mejor en medio de la tragedia, a ver quién se luce, quién se toma Sí, la foto claro. y quién. Entonces se me hizo una insensibilidad terrible que los partidos estuvieran discutiendo este tipo de temas en vez de tener ya soluciones y propuestas, y pues que hubiera un poquito más de empatía y solidaridad con las personas que estaban pasando por una tragedia, por un mal rato, ¿no? Entonces, como ciudadanía, claro que lo primero que piensas y que te nace es como que, ¿saben qué? Quítenle todo a esos, ¿no? Porque no están ayudando. Y cuando viene todo este cálculo de cuánto se perdió, cuánto hay que invertir para volver a tener casas, escuelas, monumentos públicos, museos, parques, y sale la cifra escandalosa de 38,000 millones de pesos, tú dices, oye, ¿sabes qué? Nos vamos a gastar en partidos políticos. ¿Qué nos han dado? ¿Por qué? Claro, sí, mira, lo que pasa es que eso también tiene ese enojo, ese clamor social, hay que verlo desde todo el contexto, ¿no? Para empezar, desde antes, ya desde el 2012, diría yo, ya ha venido existiendo un repudio social generalizado hacia los partidos políticos. Claro. Es más, la vez que platicamos respecto al tema de candidaturas independientes, ya habíamos hablado, ¿no?, de cómo estaban las cifras y cómo hoy en día precisamente la ciudadanía critica más, ¿no?, el tema de los partidos políticos. Dos, en lo que tú argumentabas de que no salieron los líderes, los dirigentes, lamentablemente también es parte de la política que vivimos en México, ¿no? Porque lo que tú decías también dentro del discurso, cómo salió primero uno a decir que el 25%, luego otro el 50%, y cómo están quedando ahorita todos, ¿no? De que claro, a ver quién queda mejor. Sí. Lo mismo hubiese pasado si hubiésemos visto un Ricardo Anaya, una Alejandra Barrales, un Andrés Manuel, un Enrique Ochoa, allá yéndose a levantar los escombros, a ayudar a la gente. También hubiese sido parte de la crítica, ya están de salameros, ya están buscando el voto, se están aprovechando de claro, del dolor social. O sea, es un juego complicado, ¿no? Que, sí, bueno, tendríamos que tener otro programa para analizar el tema de nuestra política nacional. Así es. Yo en ese sentido te quiero preguntar lo siguiente, para ir aterrizando y un poco retomando parte de lo que dijimos en el programa anterior y, bueno, en varios programas más. De pronto se nos olvida la historia. Yo entiendo el enojo de la gente y la exigencia de que todo el dinero todo el recurso que se orienta a los partidos políticos, no solo para campañas, sino para actividades ordinarias, claro, se destina al fondo de reconstrucción y se elimine por completo. Pero los partidos tienen una razón de ser, surgen en la historia por algo, ¿no? Para claro, encauzar movimientos sociales, para impulsar causas justas como la creación de sindicatos, como las luchas campesinas, obreras y otras más. Y entonces, Lázaro, viene la discusión, ¿se los quitamos o no se los quitamos? Y más allá, creo que eso sería después de entrar a la pregunta ética de si es necesario o no, ¿se puede o no se puede en este momento? Sí, claro. Mira, la verdad es que el financiamiento de los partidos políticos tiene un origen y una finalidad. Si analizamos la historia y si vemos el derecho comparado, en varios estados democráticos hay financiamiento público hacia los partidos políticos, o en otros hay mayormente financiamiento privado, y lo que se busca es de que el Estado pueda garantizar que las instituciones políticas, las instituciones partidistas ejerzan los recursos de una manera transparente, de una manera eficaz, pero sobre todo con el fin para el cual están hechos los partidos políticos. Al fin y al cabo, los partidos políticos son un instrumento para el ejercicio del poder de los ciudadanos, ¿no? Entonces, tiene un fin. En el caso de nuestro país, cuando se da el tema de la pluralidad política, a partir de las reformas del 77, 84, pero fue ya más que nada en el 96, si no mal recuerdo, cuando con Ernesto Zedillo se establece ya en la Constitución el financiamiento hacia los partidos políticos. Hay una historia muy interesante que brinda Luis Carlos Ugalde en la revista Nexos, de cómo se da esa fórmula en aquel momento, que era un galimatías, pero bueno, fue una forma que se creó ahí para efectos de ya establecer
recursos hacia los partidos políticos. Es decir, al Estado le conviene que existan los partidos políticos, porque es la forma en que los ciudadanos podemos acceder al poder a través de estos instrumentos, ¿no? Al Estado le conviene que podamos regular el recurso que ellos tienen. O sea, es indispensable saber en qué se gastan ese recurso, para qué lo utilizan, que se utilice sobre todo para concientizar a la ciudadanía, invitarla a participar, que se hagan escuelas de cuadro. O sea, es conveniente, la verdad que tiene una razón de ser. También conviene el financiamiento privado, que es la aportación que hacen los propios militantes, la gente que tiene una causa o un fin hacia la ideología de los partidos políticos. El problema que hemos tenido nosotros, particularmente en nuestro país, es de que se han incrementado las cifras y que lamentablemente los partidos políticos se han ido alejando de la sociedad, de la base. Entonces, a raíz de que se les da el financiamiento a los partidos, hoy estos están hasta cierto punto burocratizados. ¿Qué significa? Que hoy en día todos los partidos políticos tienen su oficina, tienen una secretaria, tienen unas ciertas estructuras a las cuales se les da un recurso ya de manera quincenal, semanal, no sé, a raíz de ese financiamiento. Entonces, al burocratizarse los partidos políticos, pues se van alejando de la sociedad, ¿no? Entonces, lamentablemente, el incremento al incremento de recursos hacia los partidos políticos, lo que ha hecho, pues es lo que vemos es que se alejan del fin por el cual son creados. Yo quisiera en este sentido preguntarte algo antes de que nos vayamos al corte. A mí me causa ruido y es la segunda sensación que tengo, por eso te digo que es un sentimiento de confusión tengo respecto a este tema, y creo que aquí podemos coincidir mucho, porque entonces, si como mencionas, este financiamiento se da para que los partidos puedan ejercer todas sus labores democráticas, las que han sido históricamente adjuntas a estos institutos en donde la ciudadanía puede ir y presentar sus propuestas, y se ha hecho pues este canal de comunicación entre ciudadanía y gobierno, que son los partidos políticos. Si el financiamiento es precisamente para proteger esas funciones y evitar que en este caso en nuestro país el narcotráfico interfiera en los partidos políticos o los intereses de las compañías privadas, ¿cómo es que los partidos, cómo es que ellos mismos proponen la eliminación del financiamiento? ¿No será que ya están pasando ciertas dinámicas de las que aquí nada más al proponer estas cosas nos estamos dando cuenta de una verdad evidente, que no todo el financiamiento de los partidos es público, que no todo el financiamiento de los partidos es fiscalizable, claro, que no hay transparencia y que no sabemos realmente cómo operan? ¿No podrá ser también una verdad a la que han quedado expuestos con todo esto? Porque yo sí los veo que ahora los partidos políticos están prácticamente desnudos, dijeron quítenme todo, aquí estoy, nosotros claro, vamos a seguir funcionando, ¿no? Es que nos tenemos que ir a un corte promocional, pero regresando seguimos. Porque los lagartos también leen. Lagarto culto. Ingeniería en mantenimiento industrial. En esta carrera aprenderás a mantener en operación constante los equipos industriales, aplicando la normatividad en las áreas eléctricas y de seguridad e higiene, así como determinar el tipo de mantenimiento tanto preventivo y predictivo. Detección de fallas, pruebas destructivas y no destructivas, análisis de vibraciones, entre otras. Así como también a diseñar y elaborar piezas en 3D, programación y construcción de sistemas automatizados y de robótica. Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas y privadas relacionadas con la industria eléctrica, mecánica, petrolera, automotriz, manufacturera y de servicios. Ingeniería en Tecnologías de la Información. En esta carrera aprenderás a instalar y configurar equipos de redes y telecomunicaciones, desarrollar sistemas de información, diseño y elaboración de páginas web, así como también administrar y dar mantenimiento a infraestructuras de telecomunicaciones.
podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas o privadas que requieran o utilicen infraestructura de telecomunicaciones en áreas administrativas, mantenimiento y desarrollo de nuevos sistemas de información o creando tu propia empresa de servicios. Ya estamos de vuelta en el Lagarto Culto por Sintonía de TAP 102.5 de FM. Seguimos la conversación con Lázaro Béjar Vasconcelos, especialista en Derecho Electoral, quien nos sigue platicando y sobre todo dando datos muy interesantes respecto a esta discusión que se abrió particularmente después de los sismos ocurridos en la Ciudad de México y en el sur del país, sobre la reorientación del financiamiento público de los partidos políticos y la discusión sobre si deberían tener o no financiamiento público, si se debería permitir o no financiamiento privado, y también la forma o el esquema que la ley permite para poder reasignar este presupuesto hacia las tareas de reconstrucción. Entonces, parte de las preguntas que hacía Victoria antes del corte era, bueno, los partidos actualmente dicen, pues quítame el financiamiento público, ¿no? No tengo ningún problema con eso. Y por lo que entiendo, Victoria, lo que dices es, entonces ahí básicamente lo que hacen es develar que ya reciben dinero privado, puede ser del narcotráfico, puede ser de empresas, puede ser de militantes, claro, pero decir, aquí estamos y no nos vamos a mover porque tenemos cómo subsistir. Pues es, ¿no?, que eso se entiende por una lógica, ¿no? Porque, bueno, si ellos están diciendo podemos trabajar sin recursos, pues claro, también pueden pasar dos cosas, o como mencionaba Lázaro hace unos momentos, que pues regresen a los orígenes de salir, por ejemplo, a las calles, de empezar a cambiar, pues tener una cultura organizacional diferente, en donde también los militantes den pequeñas aportaciones y sea como una cuestión más de movimientos comunitarios y más cercanos a la base, o pues que estén ya recibiendo fondos de alguna otra fuente. Entonces yo creo que, bueno, la protección del financiamiento privado es precisamente esa, no es su justificación, proteger a estas entidades de cualquier intervención externa, ¿no? Pero bueno, sí me hace un poco de ruido. Yo no sé, ¿tú qué opinas al respecto, Lázaro? Sí, primero que nada es que yo creo que esta propuesta va en el sentido de lo que hemos platicado, de que los partidos políticos al verse, no sé, la sociedad que los ha criticado tanto, es como un antídoto para decir, bueno, si el problema es que me estén dando recursos, bueno, los regresamos, ¿no? Claro. O sea, eso es la base, es la forma de ir redimiéndose o reivindicándose ante tanto clamor social que se ha generado del repudio que ha existido y que hoy en estos momentos es muy latente en contra de los partidos políticos. Entonces, lo que ellos están planteando, por lo que he visto en los medios de comunicación, es renunciar al financiamiento público. En nuestras normas, en la Constitución y en las leyes de la materia, el financiamiento a los partidos políticos se da de dos formas, el financiamiento público y el financiamiento privado. El financiamiento público, hay una fórmula que establece la Constitución, en donde se hace una multiplicación por del total de electores que hay en la lista nominal por el 65% de la unidad de medida y actualización, y eso da una cantidad. Entonces, esa cantidad se divide el 30%, el 30% de lo que resulta de esa cantidad se divide de manera igualitaria en los partidos políticos, y el 70% ya se distribuye de acuerdo a la votación que obtuvieron en la elección pasada. Esa es la forma del financiamiento. Obviamente es muchísimo dinero. Si se permite, daré las cifras. Claro. Y así se construye. También hay un financiamiento privado, que es el que se da en las aportaciones de los militantes, en el que pueden dar los particulares, o fondos en fideicomisos que los propios partidos políticos pueden constituir, pero ese financiamiento es mucho más pequeño, porque la propia Constitución dice que que debe prevalecer el financiamiento público por el privado. Entonces, los partidos políticos ahorita están señalando, bueno, vamos a regresar el financiamiento público. Lo que tú decías, oye, bueno, si se están evidenciando de que hay dinero del narcotráfico, dinero ilícito, bueno, hay mecanismos legales que establece la propia ley, la Ley General de Partidos Políticos, el reglamento de fiscalización del INE, precisamente para prever de que no haya ese tipo de situaciones. Lamentablemente se dan mecanismos, se dan formas, se dan acciones en donde se evidencia que sí hay recursos ilícitos, ¿no?, que llegan a las campañas.
Pero bueno, ese es lo complicado del tema, pues tendríamos que... ¿Y constitucionalmente es posible hacerlo? O bueno, institucionalmente, o no sé cómo llamarlo, ¿es posible que este dinero sea llevado a otros fines que los que no son previstos para lo electoral? Esa es la discusión que hay ahorita en medios, que es la salida que le está buscando el INE. Hasta donde lo que he leído, la ley de la Tesorería de la Federación y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establecen un mecanismo, ¿no?, donde se ejerce, ya ves que en el caso de los recursos públicos se hace el presupuesto de egresos, se etiquetan los rubros, bueno, tanto te toca a cada dependencia, órganos autónomos. Dentro de ese presupuesto de egresos está el financiamiento de los partidos políticos. Entonces, una vez que ya se tiene el presupuesto de egresos, se empieza a repartir de manera mensual a las instituciones. ¿Qué es lo que se está planteando? Que los partidos políticos, una vez que se determine el monto que les corresponde, ellos simple y sencillamente no lo van a tomar, es decir, va a quedar ahí en el fondo del Instituto Nacional Electoral, y el Instituto Nacional Electoral, conforme a las leyes federales que les comenté, va a estar obligado a reintegrar ese dinero a la federación. Okay. Y ya va a ser la federación la que va a reestructurar ese recurso y lo va a destinar, pues es lo que se pretende, al fondo de desastre. ¿Qué es lo importante que hay que tener en cuenta? Que es lo que mucha gente piensa, ¿no? Sí. Que les van a dar los 500, 600 millones de pesos y ya va a ir Morena, PRD y todos los partidos políticos a depositarlo, ¿no? O a decirle a la gente, bueno, aquí te voy a hacer tu casa, ¿no? Okay. Eso no se puede hacer, eso no está permitido. Entonces, lo que se está planteando es eso, un esquema en donde el recurso que tengan los partidos políticos va a quedar ahí en manos de la autoridad electoral, ella lo va a regresar a la federación y ya van a ser los mecanismos legales que manejan el presupuesto, que van a hacer los movimientos para que ese recurso que no va a ser ejercido por los partidos políticos vaya al fondo que se está planteando crear. Es muy importante también señalar de que no pueden los partidos políticos hacer un pacto donde se diga, o sea, vamos a pactar que el dinero que nos toca de campañas o de recursos públicos va a ser directamente para ese fondo, ¿no? Porque ellos no pueden, los partidos políticos no son parte exactamente de las autoridades que determinan el presupuesto de egresos, que en este caso es el Congreso de la Unión. Así es. Entonces, todo eso está previsto en la Constitución General de la República y en las leyes de la materia. Entonces, por ejemplo, para que nuestros radioescuchas se enteren y se informen, ¿en qué va la discusión? ¿Ya hay alguna cifra pactada de el monto de campaña que se va a destinar para el Fondo de Desastres o del gasto anual de los partidos? ¿Ya tenemos alguna cifra o todavía sigue la discusión? Yo le daría eso porque, ojo, de pronto se nos olvida que hay que diferenciar el financiamiento de actividades ordinarias en año no electoral y además el financiamiento que se da en año electoral más campaña, lo que se destina para campañas políticas, ¿no? Sí. Lo que pasa es que así en el y eso es federal y también hay lógica local. Exactamente, sí. La verdad que, bueno, quisiera yo comentarles nada más en temas de números. Sí. Y ahorita en 2006 los partidos políticos recibieron 2.068 millones de pesos por gasto ordinario. Otros 2.068 pesos para las campañas en el mismo año electoral. Cifras más o menos, en total se llevaron durante el 2006 6.038 millones de pesos. Para el 2018, de acuerdo a las fórmulas que están en las leyes, se les van a repartir, o es lo que se tiene más o menos previsto, cerca de 11.904 millones de pesos. Por estos mismos tres rubros. Casi pues, el doble. ¿Me repites la última cifra, por favor? 11.904 millones de pesos. Prácticamente el doble que hace... Sí. El incremento que han tenido los partidos políticos en esto ha sido del 26%. Exponencial. Según algunos analistas políticos, durante ese lapso el Producto Interno Bruto del país ha crecido en un 18%. Sin embargo, el incremento de los partidos políticos ha sido del 26%. Okay. O sea, quiere decir que como economía nos va mal, pero sin embargo a los partidos políticos se les sigue dando grandes cantidades de dinero. Okay. Entonces, lo que me comentabas, Piscoal, de que de las actividades que se dividen los partidos políticos, efectivamente, cuando son años electorales se presupuesta el gasto por actividades ordinarias, que es lo que ellos tienen derecho a recibir para su vigencia
durante todo un año, pero aparte se da el gasto por campañas electorales, donde se destina un monto, es decir, les dan, aparte del dinero que te toca para subsistir como partido político, te voy a dar otro dinero más para que puedas realizar campañas. Todo este recurso viene mayormente del financiamiento público. Entonces, al ser público, lo bueno o lo bondadoso es de que se fiscaliza, se revisa. También el financiamiento privado, pero el problema es que el financiamiento privado, a ser mínimo, pues obviamente la política aquí en México es cara, y obviamente los partidos pues están acostumbrados a que si los espectaculares, a que si las lonas, las camisas. Entonces sí es sumamente caro el gasto que se hace en campañas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, para trasladar a los candidatos. O sea, no es nada más de que voy a una comunidad, no, es la gente que lo acompaña, los vehículos, la gasolina. Entonces, si empezamos a hacer cuentas, pues sí sale relativamente caro y ostentoso realizar una campaña electoral a como se está acostumbrado. Sin embargo, eso no implica que no se puedan cambiar el mecanismo para realizar campañas para las actividades de los partidos y tratar de reducir el gasto, que yo considero pues sí, hay que reducir el gasto de los partidos, no eliminarlo. Claro, yo creo que la fórmula no es eliminarlo, es disminuirlo lo más posible. Y bueno, ya hay iniciativas como la del diputado Kumamoto de que bueno, un peso por voto, ¿no? Más por o menos voto así válido, está, ¿no? Tanto tienes de validez en la elección o es lo que representas ante la ciudadanía, pues manito, eso es lo que te va a tocar. O sea, ya se están dando varios mecanismos para tratar de reducir el costo que nos representan los partidos políticos y las actividades de campaña. Pero sigo insistiendo, la fórmula no está en eliminar totalmente el gasto. ¿Por qué? Porque le permitiríamos entonces que entre dinero ajeno a la licitud. Por ejemplo, no solamente el narcotráfico, están por ejemplo instituciones privadas que tienen vínculos con ciertas empresas que dañan a la propia ciudadanía, y que bueno, si empiezan a meterle dinero a quienes van a ser los diputados, pues van a crear leyes afines a esos intereses económicos y no a lo que le conviene al ciudadano. Entonces, todo eso hay que cuidarlo, hay que analizarlo. Y hay que repensarlo, Repensarlo, ¿no? También, exactamente. Claro, no irse con el primer impulso que a veces nos gana como sociedad, que decimos, al trasto con todo esto, ¿verdad? Efectivamente. Sino ir analizando cada uno de los temas, porque sí hay bastantes implicaciones, tanto jurídicas como financieras, políticas, como sociales. Políticas. Exactamente. Sí. Yo por eso digo que viene una discusión de fondo y que después de esta elección, ya nos vamos a ir al corte promocional, después de esta elección particularmente creo que sí va a haber, tiene que empezar desde ya y al concluir la elección una discusión sumamente seria para una reforma político-electoral de gran calado en este país. Si no, seguiremos con la mercantilización de la política, y creo que este país se encuentra, además de las tragedias naturales, con una serie de dinámicas sociales sumamente riesgosas y peligrosas que nos tienen que obligar a poner un alto en el camino y decir: sentémonos todos y a discutir lo que se tenga que discutir y no dar ninguna certeza por hecho. Entonces, vamos a rezar ya para concluir el programa y cerrar con conclusiones este tema. Y por supuesto con las recomendaciones de libros, porque los lagartos también leen. El lagarto oculto. Ya volvemos. Ingeniería en procesos bioalimentarios. En esta carrera aprenderás a realizar e interpretar análisis físico-químicos, microbiológicos, sensoriales y nutrimentales. Elaborar nuevos productos alimentarios aprovechando los recursos de la región. Así como también todo lo relacionado con las certificaciones en sistemas de calidad alimentaria y manejo higiénico de los alimentos. Podrás desempeñarte profesionalmente en las diferentes áreas de las empresas públicas o privadas relacionadas con la industria alimentaria, tales como laboratorios de análisis de los alimentos, líneas de producción de alimentos, consultoría sobre los sistemas de calidad alimentaria de los productos agroalimentarios, desarrollo de investigación de nuevos productos y en la creación de tu propia empresa. Ingeniería en Tecnología Ambiental. En esta carrera aprenderás a realizar muestreos y análisis de agua, aire y suelo
para la prevención y control de la contaminación, utilizando equipos o sistemas de vanguardia, así como también gestionar trámites relacionados con la normatividad ambiental ante instancias gubernamentales y a desarrollar programas de seguridad e higiene, así como a operar plantas de tratamiento de aguas. Podrás desempeñarte profesionalmente en las diversas áreas de las empresas públicas o privadas relacionadas con la conservación del ambiente, tales como laboratorios de análisis ambientales, administración ambiental, gestión ambiental, calidad, seguridad e higiene. Buenas noches, estamos de regreso en su programa El Lagarto Culto y estamos ya pues para dar las conclusiones de este tema que a todos nos tiene pues con bastante interés, diría yo. Yo creo que, en mi opinión, para dar ya un cierre de este tema, una conclusión, es que creo que la reconstrucción del país, aunque sí se va a necesitar de los 38,000 millones de pesos, sí se va a necesitar pues reconstruir las 24,526 casas que hacen falta y todas las escuelas que se derrumbaron, todos los edificios y los monumentos históricos que fueron colapsados. Yo creo que la reconstrucción también va en otra vía, que no es la vía material, sino la vía de ir creando los espacios y los mecanismos para empezar a tener una democracia un poquito más funcional. Y por eso es que este tema siento que es tan importante. El tema de ir creando nuevas reglas para nuestras instituciones, reglas que acerquen a la política al ciudadano, que acerquen a los partidos políticos a la base y que hagan que realmente los actores fundamentales se escuchen y pongan en la agenda pública los temas de interés de la ciudadanía y de la comunidad, pues es vital. Yo creo que la reconstrucción también ve en esta parte. La reconstrucción tiene que ir no solamente en componer calles, en componer caminos, en componer pues todo lo que se derrumbó, porque también es una parte sumamente importante, no lo podemos negar. También la reconstrucción tiene que ir en el sentido de ir haciendo un México más armonioso, más justo, más colaborativo. Tenemos que repensar la manera en que se hacen las campañas políticas. Esto yo creo que es una tarea imprescindible, porque pues ahora vemos que el tiempo de campaña es un tiempo de bombardeo, es un tiempo en el que no hay tanta propuesta, no hay tanta crítica, sino hay descrédito del uno del otro, hay toda una serie de ataques y al ciudadano en particular yo creo que ya está harto de esto y lo podemos ver pues con los indicadores que hay de toda la falta de legitimidad a los actores, ¿no? Tanto a los diputados como a los partidos políticos, como al presidente. Y creo que la época de reconstrucción que viene tiene que ir también en este sentido de reconstruir a México y de reconstruir este concepto que tenemos de la política. Y pues bueno, es una ardua tarea. No sé ustedes qué quisieran aportar para esta conclusión. No, gracias. No, la verdad es que sí, creo que tenemos un grave problema en cuanto al tema de financiamiento, como bien decías, en cuanto al tema de la política que impera en nuestro país. Yo soy de la idea de que el financiamiento público tiene una finalidad y un fin. Al final de cuentas, a raíz del pluralismo que se ha venido dando en nuestro país, particularmente desde los años 70, 80 y sobre todo del 2000 hacia acá, pues se han creado mejores instituciones. Ya hoy en día tenemos una Suprema Corte de Justicia, yo diría eficiente, tenemos tribunales electorales que imparten justicia autónoma y sin ninguna mediación política. O sea, creo que se ha mejorado. Lamentablemente lo que pasó hace unos días con los sismos que vivió nuestro país, pues efectivamente nos hizo ver que como sociedad podemos cambiar, ¿no? Entonces, si cimbró nuestro país, pues espero que también cimbre a nuestra sociedad, nuestras instituciones, que podamos reivindicarnos. Creo que es lo que se está viendo, los partidos políticos derivados de esta situación, hoy están planteando una serie de situaciones que van a buscar, ¿no? que puedan volver a tener esa unión con el ciudadano, que el ciudadano pueda volver a creer en ellos, pero sobre todo también que el ciudadano les exija, ¿no? Les exija sobre todo el cumplimiento de las reglas que establecen las leyes, les exija transparencia y que sobre todo haya rendición de cuentas en el ejercicio del gasto público. Perfecto, Lázaro. Pues sí, viene es una coyuntura, sí me atrevo a decir, histórica,
en el sentido más estricto y Claro. amplio de la palabra. Y yo insistiré, hay que contextualizar, ¿no? El próximo año estamos terminando estaremos acercándonos más al inicio de la segunda década de un nuevo siglo, de un nuevo milenio. Y el tener ese tipo de conciencia histórica nos tiene que hacer forzosamente a que nos fijemos en lo que ocurría justamente en 1918, en 1818, para tener un poco de contexto de, bueno, qué ha pasado antes de que nosotros llegáramos a este mundo y qué es lo que queremos que pase después de que dejemos este mundo, ¿no? Porque serán nuestras familias, nuestros hijos, nuestros nietos, y no se trata nada más de la coyuntura. Sí creo que viene y tenemos la obligación como sociedad de exigir tanto a los medios de comunicación, tanto a los partidos políticos, como a las organizaciones de la sociedad civil, como a las universidades, como los campesinos, como los indígenas, como las mujeres, una reforma política electoral de gran calado. Y una reforma político-electoral que también va acompañada de una reforma administrativa, porque ya es también insostenible la forma en que está diseñado los gobiernos federal, estatal y municipal, y también una reforma fundamentalmente social, que tiene que ver en parte con lo que tú mencionabas, Victoria, que es comenzar a cuestionar cómo conversamos sobre nuevos esquemas de organización y de representación política. Claro. Sí creo que más allá del financiamiento de los partidos se tiene que replantear incluso el espacio que se tiene en medios de comunicación, que para mí deben ser equitativos indistintamente de la votación que haya tenido un partido en la elección inmediata anterior. Eso ahorra muchísimo dinero, eso obliga a los ciudadanos y a los partidos a prepararse y a buscar candidatos que estén preparados. Y sobre todo también que se instaure un modelo de debates que realmente funcione, porque pues, también el formato de los debates no ayuda en mucho y finalmente lo que hace es perpetuar la dinámica de que tienes que poner el mejor espectacular, contratar al mejor diseñador o al mejor estratega de marketing político para que te diseñe una imagen fresca, agradable, y finalmente el fondo es lo que se pierde, ¿no? Ahora vemos alianzas que han sido muy cuestionadas, como la del Frente Ciudadano. Vemos también algunos discursos que en muchos sentidos también son anacrónicos, como algunas propuestas que lleva a cabo Morena o el PT, pero también el PRI no deja de pelearse consigo mismo. Y parece de pronto que la ciudadanía no tiene a dónde asirse. Surgen las figuras de las candidaturas independientes, que tampoco son la única solución. Sí son un referente, sí son una opción, pero tampoco quiere decir que una candidatura independiente sea la única manera de incidir o sea la única manera de arreglar las cosas. Tiene que haber un diálogo intergeneracional, tiene que haber un diálogo de todas las fuerzas políticas, pero sobre todo también tenemos que comenzar a cuestionar lo que hemos dado por sentado a lo largo de estos años. Tú me dijiste el otro día, Victoria, en un café, y eso es lo que creo que comparto aquí en el programa de radio, es de pronto a los jóvenes de ahora se les olvida la lucha que hubo para que tuvieran los derechos que tenemos todos el día de hoy. Y eso es fundamental entenderlo. Porque cuando a uno se les pregunta, oye, bueno, tú sabes quién peleó para que tuvieras educación, tú sabes quién peleó para que tuvieras salud, tú sabes quién peleó para que tuvieras vivienda, para que todo lo que esté en ese libro que tiene Lázaro, que se llama la Constitución, esté como esté, nos tiene que obligar a repensar que esto es producto de procesos históricos y sociales muy concretos que fueron protagonizados por hombres y mujeres muy concretos, y que es nuestra responsabilidad no dar por hecho de que es nada más un libro, sino que ahí finalmente se plasma la historia de una nación, ¿no? Así es. Y que no es algo estático. La vez pasada que vino Lázaro nos comentaba que la Constitución pasó de 20,000 a 80,000 palabras. Pues quiere decir que sobre la marcha vamos construyendo cosas, y creo que es algo que debemos tener muy claro, y es parte del ejercicio que siempre seguiremos haciendo aquí en el Lagarto Oculto, que ustedes se motiven, reflexionen, cuestionen, no importa si están de acuerdo o no con lo que digamos, pero pues por lo menos que nos atrevamos todos a discutir y a dialogar de este tipo de situaciones, ¿no? Porque vaya que se nos viene un escenario sumamente complejo. Así es, y para estos escenarios no hay nada como el diálogo, como la participación, como el involucrarse y el de verdad salir a la calle, ¿no? A trabajar, que toda esta reflexión también nos lleve a la acción. Así es. Así es, por supuesto. Bueno, nos quedan 5 minutos rapidito. Lázaro, recomendación del libro, película. Bueno, pues el libro, yo creo que ad hoc para lo que estuvimos platicando, pues para entender el tema de los partidos políticos, pues yo les recomendaría del mismo nombre, Maurice Duverger. Él habla respecto de cómo nacen los partidos políticos, cuál es la finalidad, y sobre todo hace un análisis comparado, ¿no? En Francia, Inglaterra, Austria y en varios países de primer nivel. Entonces yo creo que es un libro que nos ayudaría a comprender el tema de los partidos políticos. Yo lo recomiendo ampliamente para quienes
tengan ese interés de conocer, ¿no? Y de que aprendamos a escudriñar y estudiar este tipo de instituciones políticas. Se llama Los Partidos Políticos de Maurice Duverger. Maurice Duverger, perfecto. Ahí los que estén interesados en los temas sociales, ya saben, Los Partidos Políticos de Maurice Duverger. Muy bien. Yo les traigo este que acabo de comprar en el Fondo de Cultura Económica, aquí en la zona SICOM de Villahermosa, que se llama Los Jóvenes en México. La coordinadora es Rosana Reguillo. Esta es del Fondo de Cultura Económica, a ver si está por ahí en la cámara. Es una compilación de ensayos que responden a la pregunta: ¿cómo son los jóvenes en México? Suma de talentos y oportunidades o promesas no cumplidas, un futuro promisorio o un problema urgente. Les voy a leer rapidito cuáles son algunos de los textos que vean aquí, que me parecen en verdad que son fundamentales para las discusiones que se van a llevar a cabo, particularmente para esta generación que muchos han considerado apática. Pueden revisar temas como género, clase, etnia, las transformaciones en las edades sociales, los últimos guardianes, jóvenes rurales e indígenas, tecnologías y subjetividades juveniles, expresiones juveniles en el México contemporáneo, juventudes de mediadas, desigualdad, violencia y criminalización de los jóvenes en México, violencias y jóvenes en claves de la masculinidad, condición juvenil en México contemporáneo y la sociedad mexicana vista desde los jóvenes. Tiene cifras, tiene unos ensayos que la verdad vale la pena revisar, porque habla de las diversas juventudes en México, y creo que pocos libros como este tan completos respecto al tema. Acaban de llegar una serie de compendios de ensayos al Fondo de Cultura Económica. Chéquenlo porque todos tienen que ver con la situación del México contemporáneo. Entonces está muy bueno. Ese suena súper interesante. Los jóvenes en México. En México, sí. ¿Tú también nos traes? Y pues yo traigo 2 libros, los voy a decir rapidito, 2 libros que me gustan mucho. Este es Ensayo sobre Gobierno Civil, que es de John Locke. Es un libro pues que todos los que estudian algo de sociales, ciencias políticas, derecho, puede que lo hayan leído. Y pues a mí me gusta mucho porque habla de conceptos básicos que te los plantea de una manera histórica y también de una manera filosófica. Te habla pues por ejemplo de lo que es la conquista, la usurpación, de lo que es muchas veces el contrapeso de los poderes, de cómo empieza el poder legislativo, de cómo empieza el poder judicial, de cómo se entiende también la sociedad civil, la sociedad política, el comienzo de las agrupaciones. Está muy interesante, la verdad se los recomiendo mucho. Y pues también muy ad hoc al tema, es Sistemas Electorales y Partidos Políticos de Dieter Nolen. Este es un autor que me parece brillante porque hace pues un análisis muy preciso de cómo se configuran las asociaciones políticas en el mundo, y hace como una clasificación que a mí me parece hasta un poco biológica, porque los describe pues de manera muy puntual, muy concreta. Y pues bueno, ahí se los dejo. Pues eso ha sido todo por esta emisión. Como saben, pueden escuchar la repetición de este programa el sábado a las 11 de la mañana, y les invitamos a que revisen el video de esta transmisión en el canal de Sintonía UTAP, en la plataforma YouTube, en la lista de reproducción de Lagarto Culto, y ahí pueden revisar los programas que hemos hecho anteriormente. También, por supuesto, agradecerle al equipo técnico, a usted, que es la parte más importante de este programa, y por supuesto recordarle que las opiniones vertidas en este espacio radiofónico son responsabilidad únicamente de nosotros, y por supuesto siempre comprometidos con ofrecerles a ustedes criterios y opiniones de cualquier punto de vista para que se sigan formando un criterio, y por supuesto se motiven siempre a participar en las cuestiones públicas de lo que acontece tanto en Tabasco como en México. Así que pues por nuestra parte sería todo, Lázaro. Gracias. Muchísimas gracias por compartir. Súper invitado, y te seguiremos invitando para otros Con temas gusto. que va a ser algo frecuente. Así es. Y bueno, nos estamos sintonizando porque los lagartos también leen El Lagarto Culto. El Lagarto Culto. Sumérgete en lo más profundo del conocimiento. Somos depredadores de buena literatura, con un largo colmillo en política global. Sigue nuestras mesas de análisis y debate, en las que estamos siempre alertas para atacar con información intelectualmente veraz. Porque los lagartos también leen. El Lagarto Culto.